Los conjuntos numéricos nos sirven para agrupar números que tienen características similares. Es uno de los conceptos básicos de la matemática, por lo que es importante entender cuáles son y qué características tienen cada uno. Debemos ver esto simplemente como una forma de organización, en la que, dado cualquier número, decimos que este número pertenece a tal conjunto. Nuestros conjuntos numéricos son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales y los complejos. Cada conjunto más general va englobando el conjunto anterior. Es decir, por ejemplo, los números naturales está compuesto por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos significa que esto sigue indefinidamente, ¿sí? Estos números son todos positivos y representan magnitudes enteras. Es decir, no tienen parte decimal. Esto es, por ejemplo, 1, 2, 3 perritos, 1, 2, 3, 4 árboles. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Como dijimos, como cada conjunto más general engloba al conjunto anterior, es decir, si al conjunto de los números naturales le agrego el 0 y todos los números negativos, tengo el conjunto de los números enteros. Entonces, aquí voy a tener al menos 1, al 0, al menos 2, al menos 3, al menos infinito, ¿sí? A su vez, entonces esto significa que todos los números naturales son enteros, pero no todos los números enteros son naturales. Dentro de los números racionales, los números racionales son todos los números que tienen una parte decimal, ¿sí? El conjunto de los números racionales surge de hacer división de dos números enteros. Por ejemplo, divido el menos 1 dividido 2, me va a dar menos 0,5. ¿Sí? A 1 le dividí en 2, menos 0,5. Eso lo puedo expresar de dos maneras. Lo puedo expresar como menos 0,5 o lo puedo expresar como menos 1/2. ¿Sí? De las dos maneras está bien expresada. Estos dos números son iguales y son un número racional. Todo número natural, que a su vez es un número entero, va a ser un número racional. ¿Cómo lo veo esto? Si yo escribo este número fraccionario, todo número racional que contenga número decimal es un número fraccionario. Esto es un número fraccionario, es un número racional. 2/2. Si yo hago 2 dividido 2, esto me va a dar 1. ¿Y un 1 qué era? Un 1 es un número entero y es un número natural. Como dijimos, no todo número entero es un número natural, no todo número racional va a ser un número natural. Todo número natural es un número entero, es un número racional, pero no vale la vuelta, ¿sí? Seguimos metiendo conjuntos de otro conjunto. Los números irracionales son aquellos que no entran en razón, podríamos decir. Son todos aquellos números que no lo puedo expresar como una división de dos números. Por ejemplo, acá puse algunos ejemplos: pi, el número e y la raíz de 2. Esto sigue: raíz de 3, raíz de 5. Todo aquel número que no lo puedo expresar como una división es un número irracional. Es decir, tiene infinitos números decimales luego de la coma. Si al conjunto de los números reales le agrego el conjunto de los números irracionales, voy a obtener el conjunto de los números reales, que a su vez el conjunto de los números reales, esto es una raíz de 2, engloba a todo el conjunto de los números racionales, al conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales. Se me mezcló, es un mamarracho esto. Tenemos todos los números naturales, todo número natural va a ser un número entero, todo número entero va a ser un número racional, todos los reales, que engloba todos los grupos anteriores. Esto es un pi, acá iba una i, me equivoqué, acá una i, vamos a hacer así, esto era una i, no un pi,
Esto es una i de irracionales. Ahora sí. Entonces tenemos todos nuestros conjuntos numéricos. Pero nos falta el conjunto de los números complejos. Los números complejos son aquellos números que tienen una parte imaginaria, que la representamos con la letra i. Entonces, si al conjunto de los números reales agregamos los imaginarios, obtenemos el conjunto de los números complejos. Todo número que elijamos será en términos generales un número complejo. Por ejemplo, si tenemos el número 1, ¿sí? El número 1, como dijimos, es un número natural, que a su vez es un número entero, que a su vez es un número racional y por ende es un número real. Si al 1 lo representamos como 0i, y en la parte imaginaria, esto va a ser igual a 1, ¿sí? O sea que la parte imaginaria de este número es 0, nos dice que 1 va a ser igual a 1 más 0i. Con esto mostramos que todos los números reales, o sea, en este caso un natural, va a ser un número complejo, con la parte imaginaria nula.